vamos a ir un poquitito para México, en este caso porque como les veníamos contando en los distintos programas previos, aquí en Feas Sucias y Malas, hay una reforma judicial en marcha en México en este momento y es relevante lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tuvo media sanción. Fue aprobada en la Cámara de Diputados, 357 votos a favor, 130 en contra, 0 abstenciones después de 17 horas de discusión. Esta semana entonces la Cámara de Diputados aprobó la reforma judicial que ahora va a tramitar en el Senado, que va a ser tratada el domingo en comisiones y que se espera quizás ya vaya al recinto entre el martes y el miércoles de la semana que viene. Una reforma judicial que tiene distintos temas, pero vamos a irnos a una voz que entrevistamos desde allá. Él es diputado federal, mandato cumplido, es del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en la legislatura que finalizó el 31 de agosto, hace una semana se modificó y asumió el nuevo Congreso. Es Hamlet García Almaguer, con quien hablamos en este programa previamente. Una vez él nos visitó aquí en este estudio. Esta entrevista fue realizada para Sputnik y vamos a retomar algunos de esos audios. Vamos a escuchar primeramente lo que nos decía cuando salía el dictamen de comisión. Él en ese momento todavía era diputado y luego lo que continuó con la Cámara que asumió ahora, en septiembre nomás, y que ya le dio media sanción. A ver si tenemos el primer tramo. Correcto. Bueno, nosotros en la legislatura anterior, que terminó el último de agosto a la medianoche, aprobamos un dictamen que es un proyecto, una opinión, en la Comisión de Puntos Constitucionales. Nuestra Constitución mexicana establece un sistema de 24 pasos para una reforma constitucional. Entonces, es indistinto, puede arrancar en Senado o en Cámara de Diputados, pero tiene que pasar por una comisión especializada en un arranque y luego ya de ahí puede subir al Pleno. Lo interesante aquí es que el dictamen de la comisión viene de la anterior legislatura y es el Pleno de esta nueva legislatura la que retoma nuestro dictamen y lo discute y lo aprueba en los términos que comentaste. Ahora ya se manda al Senado de la República. El presidente López Obrador había presentado esta iniciativa en febrero de este año. Entonces ya prácticamente tiene 6-7 meses que presentó la iniciativa. Se ha estado discutiendo en todo el país. El Congreso hizo foros, escuchamos a los expertos. Se incorporaron más de 100 modificaciones. Hamlet García Almaguer, entonces, ahí a quien escuchamos, que es este ex diputado federal, contándonos. Él dijo ahí, se realizaron más de 100 modificaciones a esta reforma que se discute desde febrero, que fue atravesada en distintos foros. El audio que vamos a escuchar a continuación, él se refiere justamente a una de esas modificaciones, que es quizás uno de los tramos de esta reforma que tiene mayor debate, que es la del voto directo, la del voto popular, que es la elección de jueces y magistrados. Aquí dijo, bueno, una de las modificaciones tuvo que ver con los tiempos, en realidad, en los que eso se va a hacer. Escuchémoslo. Los cupulares se van a elegir completos en el 25, pero los jueces de primera instancia y magistrados de segunda instancia se van a elegir por mitades, una en 2025 y la otra en 2027, entonces va a tener un esquema gradual. México es una federación, entonces también hay un componente de las entidades. En el país más o menos tenemos 7,000 jueces, de los cuales 2,000 son federales y 5,000 locales. Y cada constituyente local, es decir, cada legislatura local con los municipios, tiene que aprobar su propia reforma dentro de 6 meses para decidir si se elige a sus jueces locales en 2025 o si lo hacen en 2027. Bueno, allí se refería entonces a una de las modificaciones y a las cámaras a nivel federación o a nivel local, que es algo que también está incluido dentro de los aspectos técnicos de esta norma, al mismo tiempo que otras cuestiones, podríamos decir en un trazo muy, muy grueso, que se modifica el Consejo de la Judicatura, que es el consejo, el órgano encargado de la administración del Poder Judicial,
que justamente supervisa y regula la actividad de los jueces y de los magistrados. Eso va a tener una modificación, así como la cantidad de ministros de la Suprema Corte, así también como el impulso de un sistema de paridad también para este poder en este caso. Uno de los espacios que tiene mayor oposición sobre esto son justamente algunos propios dentro del Poder Judicial, que incluso en algunos casos han llevado adelante medidas de fuerza. Me refiero a algunos magistrados, a algunos jueces. Hubo incluso algunos intentos de amparo para frenar esta reforma, algunos intentos de suspensión e incluso algunos ministros de la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación avalaron sumarse a suspensión de actividades. Sobre este aspecto le preguntamos y esto es lo que nos responde a continuación el exdiputado. Sí, bueno, hay que explicarle a la audiencia que un ministro de la Corte en México gana $40,000 al mes. Entonces, eso es superior a lo que gana el presidente de la República, que es alrededor de $6,000. Uh-huh. Entonces ellos, bueno, pues están intentando mantener sus lujos, privilegios y excesos. Por esa razón, pues se han manifestado en contra y han intentado detener esta reforma. Están estas suspensiones, pero incluso la letra de la ley, tenemos una ley de amparo, el artículo 61, fracción primera, establece que el amparo es improcedente en contra de reformas a la Constitución. Nosotros en Morena interpretamos que eso incluye su proceso, porque si boicoteas el proceso, pues cómo se va a lograr la reforma. Y el Poder Judicial dice, no, es que no estoy suspendiendo la reforma en sí, sino, o sea, el contenido, sino el procedimiento. Y el procedimiento está regulado en estas 24 etapas que te dije y está contemplado en el artículo 135 constitucional, que en términos generales es Cámara de Diputados, Senado y luego por lo menos la mitad más una de nuestras legislaturas locales. Tenemos 32 estados en el país, entonces se necesitan 17 votos de legislaturas y a partir de ellas se lo regresan al Ejecutivo para sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, es muy interesante porque ahí también explicaba el proceso de aprobación y el rol de las legislaturas locales, que tienen que tener un porcentaje de aprobación allí también. Así que además explicaba ese proceso bien interesante para conocer cómo se despliega este aspecto de esta reforma del Poder Judicial, que involucra una reforma y una modificación en la Constitución de México. Es un asunto constitucional. A continuación, él se refiere a algunas respuestas, porque aquí la pregunta estuvo vinculada a el rol de las embajadas de Canadá y de Estados Unidos, que se opusieron, que se plantearon en contra de esta reforma que se debate dentro de México, así también como las bolsas de comercio vinculadas a estas embajadas. Y aquí él, bueno, contraargumenta de alguna manera algo que se le achaca al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al de Claudia Sheinbaum, que asumirá el 1 de octubre. Hay un repliegue del Poder Ejecutivo porque ese es otro de los mitos, que se quiere tomar el control de la Corte. Nuestra Constitución actualmente dice que la persona que está en la presidencia de la República nomina una terna, se la envía al Senado y el Senado por 2/3 tiene que elegir a una persona de esa terna. Si rechaza la terna, el presidente vuelve a enviar otra y si la vuelve a rechazar, el presidente designa directamente. Entonces, durante el mandato de la doctora Sheinbaum, presidenta electa, se van a vencer los términos de 4 ministras y ministros de la Corte, de tal forma que podría designar directamente a 4 personas y si se tratara de conquistar el Poder Judicial, pues esa sería la vía más rápida, pero no es así. Hay una renuncia, digamos, a esa facultad constitucional por parte del presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum, y lo que ahora se busca es que el pueblo de México elija. Hamlet. Bien, allí dialogábamos entonces, la voz que ustedes escucharon es Hamlet García Almaguer, exdiputado federal por el partido oficialista, el partido Movimiento Regeneración Nacional, el partido Morena, que es el partido del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que discute esto, una reforma que va al Senado, que ya tiene la media sanción en la Cámara de Diputados. Próximamente, como él lo decía también en este audio que escuchaban al final,
bueno, Claudia Sheinbaum está por asumir, eso es el 1 de octubre, y lo que está corriendo ahora dentro del Poder Legislativo ya es con el nuevo Congreso. Entonces, bueno, se dirimían en cómo va a ser la votación, en este caso en el Senado, que ya recibió la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que lo va a tratar en reuniones preliminares este domingo a esta reforma, y que, como les decía, se prevé martes, miércoles de la semana que está entrando, tenga entonces tratamiento. Reforma judicial en México, esto es lo que está pasando en ese país.